¿Qué tal, gente? Mi nombre es Joel Batista y hoy venimos con una interesante presentación. Vamos a hablar un poco acerca del futuro del sistema educativo como tal. Vamos a entender qué es lo que está sucediendo en materia educativa. Vamos a tratar de ir un poco más allá y vamos a ir a tratar de trascender, porque hemos pasado por cosas bien interesantes, no les voy a mentir, a lo largo de esta pandemia del COVID-19. Pero vamos a ver vamos a ver cuál es ese modelo, cuál es el modelo educativo que nosotros queremos para Panamá y para América Latina principalmente. Vamos de una vez con la primera, vamos a hacer un pequeño enfoque acerca de lo que vamos a ver en el día de hoy. Para eso vamos a enfocarnos, diría yo, en 5 puntos principales, 5 puntos primordiales. El primero de ellos es entender un poco el pasado educativo, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y tenemos que conocer el pasado, lo que ha sucedido anteriormente en materia educativa. Después de eso, pues bueno, como les había mencionado, una pandemia en la que lamentablemente millones de personas alrededor del mundo han perdido familiares, han perdido la vida y se han visto afectadas. El mundo se ha paralizado por completo y nos hemos dado cuenta de lo frágil que somos como raza humana, y la educación no se queda atrás. También les quiero hablar sobre el presente, lo que tenemos actualmente en materia educativa, en este proceso pandémico, que es una locura en todos los sentidos de la palabra. Pero vamos a pensar un poco en el futuro. Vamos a ver cómo es ese docente y ese estudiante del siglo XXI. Pero sobre todo, vamos a ver cuál es el futuro educativo, que esta es la parte más importante. ¿Están listos? Empecemos una vez. Vamos a ver un poquito acerca del modelo del pasado, de ese sistema educativo. Y yo quiero que regresemos hacia atrás un poquito, 300 años en el tiempo. Ustedes, la mayoría de las personas habrán pensado en algún momento, hey, ¿de dónde surge el sistema educativo? ¿De dónde surge todo este tema de colocar a tantos estudiantes en un solo salón de clases y pues de darles clases simultáneamente? Bueno, de hecho esto se remonta incluso a los años 1600, y no lo digo en broma por el tema de la canción, de hecho lo digo muy en serio, porque San Juan Bautista de la Salle fue el precursor de la educación a nivel general como nosotros la vemos actualmente, porque antes se daba mucho el tema de que una persona le enseñaba a otra, es decir, que yo tenía, por ejemplo, un tutor que me enseñaba matemáticas, otro que me enseñaba física, otro que me enseñaba química, y así se iba, y eso era para grupos muy privilegiados. Entonces, una de las obras de San Juan Bautista de la Salle fue llevar el tema de la educación a las masas, llevar a las clases más humildes de Reims, Francia, donde él se encontraba en ese determinado momento, y, por así decirlo, hacer que la educación fuese accesible para la mayor cantidad de gente. Entonces, todo este proceso educativo se vio bastante formado por lo que vendrían siendo todos los temas que ya nosotros conocemos, el involucramiento de la religión como tal, creando diferentes congregaciones que se ven a cargo de diferentes escuelas. En el caso de San Juan Bautista de la Salle se crea la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, está también los Agustinos Recoletos, los Javerianos, y así la lista puede ser infinita en ese sentido. Pero vamos a la imagen que les estoy mostrando justamente y que están viendo del siglo XIX, un aula de clase del siglo XIX. Si ven la imagen, la comparación, dicen que las comparaciones muchas veces son odiosas, pero tenemos que tenerlas como una vara de medición para poder nosotros entender en qué estamos parados en este preciso momento. Y la realidad es esa. ¿Dónde surge el sistema educativo que nosotros tenemos actualmente? Surge en el contexto de la primera revolución industrial, donde se estaba dando el paso de lo que vendría siendo lo artesanal a lo mecánico, donde se estaba dando el paso de lo artesanal a la industria, a todos estos procesos que se repetían simple y sencillamente durante un determinado periodo de tiempo y se repetían continua y repetitivamente, valga la redundancia. Y ahí es donde entra la parte tal vez más interesante. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios de la época le comentan pues, a los gobiernos y a las congregaciones religiosas de la época del siglo XIX, estamos hablando de los años 1800 finales, por ahí 1800 mediados aproximadamente, cuando se estaba viendo los primeros descubrimientos de la máquina de vapor. Estamos hablando de historia de la educación en ese sentido. Entonces le dicen, hey, nosotros necesitamos mano de obra calificada que sepa X, Y, Z, W cosas. Porque al final, antes, los conocimientos eran de forma lineal. Es decir, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero los conocimientos eran A, B, C, D y así. Y así nos íbamos en una forma totalmente lineal, en una forma totalmente organizada. Pero las congregaciones religiosas y los gobiernos de la época, especialmente la antigua Prusia, el antiguo imperio prusiano principalmente, nos muestra algo bastante interesante que pues generan este sistema educativo en la que tenemos la figura de un docente, pues impartiéndole clases directamente a un grupo de estudiantes como tal, a un gran grupo de estudiantes, simultáneamente, copiando en parte lo que ya San Juan Bautista de la Salle venía haciendo hace muchos años con su modelo de darle clases a los más necesitados, pero en este caso para responder a las necesidades de la industria de la época.
porque la industria estaba necesitando trabajadores, estaba necesitando personas que supiesen X, Y, Z, W conocimiento, y el sistema educativo como tal responde a esas necesidades. Los sistemas educativos al final responden a las necesidades sociales, políticas, culturales y económicas del país o del ambiente en el que se encuentren. Pero las comparaciones son interesantes, ¿verdad? Ahora veamos la imagen que está al lado y nos vamos a encontrar con un aula de clases del siglo XXI. O mejor dicho, como le quiero poner, una aula de clases 2019, una aula de clases AC, antes del COVID en ese sentido. ¿Coincidencia? ¿Parecido? Les puedo ser sincero, les voy a dar mi opinión personal. La silla de los muchachos del siglo XIX se veían mucho más cómodas que la silla de los muchachos del 2019. Y es la realidad, no les voy a mentir, porque esa madera era sumamente cómoda. No ha cambiado en prácticamente nada el modelo educativo y la forma en la que nosotros enseñamos. Es más, hagamos un reto en este preciso momento. Para todas las personas que están viendo esta charla, para todas las personas que están viendo esto ahorita y los que están viendo la transmisión en vivo, comenten y traten de encontrar las 5 diferencias fuera de las diferencias obvias, de que una fue tomada en blanco y negro y pues la ropa de la época y todo lo demás. Pero a nivel de modelo educativo, encontremos diferencias en las imágenes. Lo más probable es que no las encontremos. ¿Por qué? Porque las comparaciones lamentablemente son odiosas. ¿Qué podemos dilucidar de todo esto? Que la educación en 300 años, en su concepto como tal, no ha cambiado en mucho. Prácticamente nada, para ser más exacto. Se sigue manejando la figura del Meister Dixit, que es vocablo en latín para el maestro dice como tal. Entonces, eso es una parte sumamente interesante, porque ahora nos vamos a un análisis sistémico. Vamos a la parte matemática pura y dura, que esta parte personalmente me encanta en todos los sentidos de la palabra. Vamos a hablar sobre un poco de teoría de control, vamos a hablar un poco sobre ingeniería de sistemas dinámicos, vamos a hablar un poco sobre todo en general. Todas estas diapositivas van a estar disponibles, ustedes las pueden solicitar de manera totalmente libre, para que puedan acceder a ellas y puedan usarlas en cualquier momento, en cualquier interesante. Vamos a hacer un análisis de sistemas de la educación tradicional. Vamos a pensar que una persona es vamos a verlo como un sistema, porque al final la misma palabra nos lo está diciendo, sistema educativo. Entonces, cuando tenemos un sistema, desde el punto de vista de la teoría de control, yo tengo una entrada al sistema, en el centro tengo algo llamado función de transferencia, que es donde sucede toda la magia, donde pasan todas las cosas que hacen que mi función de entrada se transforme y salga, pues valga la redundancia, una salida del sistema. Pero vamos a definir este modelo que acabamos de ver ahorita. Ustedes tienen la entrada del sistema, E en función del tiempo, que son los estudiantes. ¿Y por qué yo lo digo en función del tiempo? Porque el tiempo es el gran ordenador de todas las cosas. Porque los estudiantes ingresan a la escuela, hoy en día a edades de 3, 4 años, y durante su proceso formativo que se da en el sistema educativo, en SDT, en función del tiempo, se dan ciertas grandes transformaciones como tal. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y lo último que me genera es un producto al final. El sistema está generando productos, está generando una salida, porque él tiene una entrada que son esos estudiantes y pues obviamente él genera lo que vendría siendo en este caso una salida. Pero definamos un poco más esto mejor, porque sé y estoy seguro y estoy claro que puede sonar muy ambiguo si lo vemos desde esta óptica. ¿Qué vendría siendo EDT? Los estudiantes, somos nosotros mismos cuando entramos con sueños, esperanzas, con habilidades, con grandes aptitudes, con grandes cosas que hacer, con grandes cosas que cambiar, que queremos comernos el mundo con 3, 4, 5 años. Y pues entramos con todas esas ganas al sistema educativo. Y los años pasan y así mismo se van dando las cosas. El estudiante entra al final del sistema educativo con un conjunto de habilidades que le permiten desenvolverse en el mundo real, le permiten desenvolverse en la realidad. Y él entra a este sistema educativo con la idea y con el objetivo, motivo, razón y circunstancia de poder crecer en este mundo real, de poder crecer y adquirir nuevas habilidades. Habilidades formativas, habilidades académicas, habilidades puntuales. Esa es una parte sumamente interesante. Ahora, cuando este estudiante entra, es la variable de entrada, entra al sistema educativo como tal, se ve afectado por lo que se conoce en teoría de control como la función de transferencia, que en este caso vendría siendo SDT. Y si nosotros tenemos SDT en ese caso, ahí se nos puede presentar algo bastante importante. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede dentro del sistema educativo? Si ven, esta es una relación totalmente lineal en todos los sentidos de la palabra. No existe ningún tipo de ciclo de retroalimentación entre la salida y la entrada al sistema. Es una función totalmente lineal. ¿Por qué? Porque el sistema educativo está diseñado como si fuese una fábrica. Está diseñado a imagen y semejanza de la primera revolución industrial. Y estamos hablando, ojo, de la cuarta y la quinta revolución industrial, la revolución de la Big Data, de los análisis de datos, la inteligencia artificial, el procesamiento natural del lenguaje. Estamos viendo
grandes e interesantes cosas en ese sentido. Y el sistema educativo que estamos usando todavía lo ve y lo analiza como un proceso totalmente lineal. ¿Qué les quiero comentar con esto? Que durante esa función de transferencia se producen los cambios en la variable, en la función de entrada que tuvo el sistema, que en este caso es la entrada al sistema, EDT, los estudiantes, que se ven afectados por la función de transferencia, SDT. ¿Por qué? Porque yo estoy en primer grado, por ejemplo, y yo voy pasando en primer grado aprendo algo, en segundo aprendo otra cosa, y así me voy hasta sexto grado. Posteriormente a ello, yo me voy a secundaria, y en secundaria tengo un pensum estrictamente definido de qué es lo que yo voy a aprender en cada uno de los grados. Y esa es tal vez la parte más interesante y más curiosa, diría yo, de todo esto en ese sentido. ¿Por qué? Yo salgo de sexto año, salgo de duodécimo grado, como se le conoce hoy en día, o de último grado de bachiller para las personas que nos están viendo desde otros países, y ahí yo salgo como un producto del sistema, porque al final el sistema lo que hizo fue una serie de transformaciones en mí. Probablemente reprimió ciertas habilidades que yo tenía, habilidades de música, habilidades de arte, habilidades que el sistema educativo formalmente no ve desde un punto de vista. Porque si nos ponemos a analizar el sistema, esa famosa función de transferencia que tanto les he definido, pues no es más que concentrarse en lo que se conoce según la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner en la inteligencia lógico-matemática. Y estamos hablando que existen muchos tipos de inteligencia. La inteligencia espacial, la inteligencia kinestética, la inteligencia musical, y la inteligencia artística incluso se ha evaluado en los últimos años que existe. Y todas estas habilidades, todas estas destrezas motoras que van desarrollando con el estudiante. ¿Y con qué quedo yo? Quedo yo con una persona que puede ser grandemente reprimida sus más grandes habilidades, sus más grandes virtudes, sus más grandes fortalezas que tiene como ser humano, producto de un sistema educativo que no responde a las necesidades del siglo XXI. Porque ya este proceso, si nosotros lo diagramásemos en otro diagrama de bloques, ya adaptado a la realidad, probablemente tuviésemos muchos ciclos de retroalimentación dentro de esa función de transferencia, dentro de ese sistema educativo. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando y los tiempos van mutando. Y si la educación no muta en función del tiempo, por eso es que ven que todas las funciones, tanto la entrada al sistema como el sistema educativo, como la salida del sistema, están definidas en función del tiempo. Porque al final la educación responde a los tiempos, al momento y al espacio, a tres atributos particulares, a tres variables particulares en un determinado país, en una determinada región. Entonces, el sistema educativo que se tiene que diseñar se busca y se genera para que las personas puedan generar, para que las personas puedan crecer, para que las personas puedan ir como profesores, para que las personas puedan dar la milla extra en ese sentido. Pero ojo, no nos quedemos hasta aquí. Esta es una representación de un diagrama de bloques usando la función de transferencia a modelar a muy grosso modo, ojo, matemáticamente hablando, esto es un mundo de posibilidades que se pueden hacer, pero estamos modelando el sistema educativo actual bajo el dominio del tiempo. Pero eso es lo que tenemos en la realidad. Eso es lo que yo les comenté al inicio, la primera parte de la presentación, que era justamente esta. Ya vimos el pasado educativo. Ya sabemos ya sabemos qué es lo que está sucediendo en ese sentido. Incluso lo sabemos históricamente y ahora lo sabemos matemáticamente. Procesos lineales que se dan en todas esas partes. Entonces, ahora vamos a analizarlo, como les había mencionado, cuando se nos viene una pandemia de por medio. Porque esa es la realidad. A ver, un día simplemente se apagaron las luces de millones de salones de clase alrededor del mundo. Y ahí ese día fue que nos dimos cuenta de lo frágiles que somos como raza humana. De lo frágiles y como diría aquel gran divulgador científico Carl Sagan, que somos un pequeño, pálido punto azul en el universo. Nos dimos cuenta de algo que iba mucho más allá. Nos fuimos dando cuenta de que somos personas muy frágiles. De que la fragilidad de la raza humana en la fragilidad de la raza humana está su fortaleza. Pero no nos dimos cuenta de algo tal vez muy importante. Según cifras de la UNESCO, más de 1.600 millones de estudiantes, cifras de marzo de 2020, 1.600 millones de estudiantes a marzo del 2020 no estaban recibiendo clases presenciales. Ojo que este número ha bajado en gran medida conforme ha mejorado la situación epidemiológica en diferentes partes del mundo, pero sigue siendo una cifra preocupante en ese sentido, porque el sistema estaba diseñado de esa forma, para que se replicase la imagen que les había mostrado inicialmente. El aula famosa, como les quiero decir yo, del 2019. Vamos a pensar cuál es el aula del siglo XXI. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta de una siguiente analogía que les quiero comentar. ¿Qué pasa cuando se va la luz en un hospital? En un hospital ustedes saben que siempre hay
equipos que son literalmente de vida o muerte, equipos de respiración artificial, equipos que están haciendo procesos de diálisis, equipos que están haciendo operaciones en los que la vida o la muerte de una persona puede depender o no del suministro eléctrico que haya en un determinado momento. Entonces, ¿qué pasa cuando se va el sistema eléctrico normal que viene de la grilla eléctrica tradicional en un hospital? Tienen sistemas de redundancia pero tan bien adaptados que hacen que así, inmediatamente, en cuestión de nanosegundos, es como si no hubiese pasado nada. Es como si literalmente no hubiese pasado nada y todo funcionase, porque estamos hablando de vidas humanas. Pero si analizamos el sistema educativo, ¿por qué? Porque ellos tienen plantas de emergencia, porque tienen un sistema alternativo de emergencia que se puede prender en un determinado momento para cuando se den estas circunstancias, para cuando se den estas situaciones. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Nos dimos cuenta de lo frágil incluso que era un sistema educativo que viene de 300 años, que ha sido probado históricamente a lo largo del tiempo, y esa es una parte bien interesante. ¿Por qué les comparto esta opinión? ¿Por qué les comparto este comentario? Porque nos dimos cuenta que un día simplemente se apagaron las luces, por un motivo epidemiológico en este caso, por un motivo de una pandemia en ese sentido. Pero ahí es donde viene la parte tal vez más interesante de todo esto. ¿Cuál era nuestro plan de emergencia? ¿Cuál era nuestra alternativa en ese sentido de la palabra? Tal vez no la teníamos. Y en efecto, se tuvo que diseñar. Porque cuando se dan todas estas cosas, siempre tiene que existir un sistema educativo alterno que nos permita instantáneamente, así, que haga que la educación no pare. Porque la educación es algo que no puede parar en ningún instante. Porque la educación depende del desarrollo económico, social, político y cultural, y así puedo irme por todas las vertientes de un país, de una nación. No depende el futuro, literalmente depende el presente. Estamos hablando de vidas humanas que no se están formando en ese sentido. Entonces, ahí es donde nos ponemos a analizar un poco y vamos más allá. Porque tal vez la pregunta es clara para todos nosotros. ¿Cuándo y cómo pasó todo esto? Porque de verdad que es increíble. Tú te haces la pregunta, wow, ¿será que nos estamos convirtiendo más en simples seres y menos en humanos? Y cada vez se nos está olvidando más la palabra seres humanos como tal. Esa es una pregunta bastante interesante, porque todo este proceso de la pandemia a todos nos tomó por sorpresa. Nadie se prepara para un suceso pandémico. Vamos a ser muy realistas, vamos a ser muy honestos con todos nosotros en general. Sí podemos prever ciertas cosas, sí podemos prever, así como prevemos el tema de los huracanes, sí podemos prever temas como los desastres naturales, sí podemos prever desastres creados por el hombre en ciertas construcciones, producto de una mala praxis, del mismo diseño de una determinada obra como tal, porque se van observando las fracturas con el tiempo. Pero en este proceso pandémico, ¿qué se podía prever? Porque el crecimiento fue literalmente exponencial en todos los sentidos de la palabra. Entonces llega un 10 de marzo a nuestro país, pues el 9 de marzo, perdón, se confirma el primer caso de COVID-19 en Panamá. Pero ya teníamos cierta información hasta cierto punto de lo que se estaba dando en otros países, ya teníamos cierta información de lo que estaba aconteciendo en otros escenarios. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorarlo? ¿Qué podemos hacer nosotros para atacar esta realidad? Porque nos tomó a todos desprevenidos, nos tomó a todos separados, nos aisló. El ser humano como tal es un ser humano que necesita del constante apego humano. Somos seres sociales, somos seres que constantemente necesitamos del apoyo de la sociedad y de la humanidad en general para poder subsistir. Porque eso está escrito en nuestro ADN, en esa doble hermosa hélice de ADN que nosotros tenemos como humanidad. Está escrito el hecho de que somos seres sociales, de que requerimos de otros seres humanos, de que requerimos de la interacción, requerimos de ese proceso, de ese sistema que habíamos visto anteriormente, de esa clase, de esa aula de clases en la que nos encontrábamos con nuestros compañeros, en la que hablábamos, en la que conversábamos, en la que generábamos estos espacios y estos momentos increíbles de aprendizaje en todos los sentidos de la palabra. Y también necesitamos el apoyo y la ayuda de los grandes docentes, porque todos, créanme, que tenemos un docente que nos cambió la vida. Yo les puedo dar el ejemplo uno, mi profesor de química de sexto año, el profesor Saday Zapata, a quien le mando un saludo inmenso que tuve la bendición de, gracias al esfuerzo de mis padres, egresar al Colegio de La Salle. Y en esa parte les voy a ser bien sincero, esa persona me cambió la vida, porque me hizo ver la química, me hizo ver la ciencia, me hizo encontrar el verdadero porqué a las cosas. Todos tenemos un docente que nos apasionó a llegar a ser la persona que somos hoy en día. Y esas cosas hay que honrarlas en la vida. Entonces, estamos aquí, estamos en vivo, estamos virtual. Si ven, esto es un fondo blanco, un fondo blanco con las diapositivas pasando aquí al lado y con una tableta de por medio. No estamos en un escenario, no estamos en una conferencia que se pudiese generar, no estamos dialogando en persona. ¿Por qué?
porque lamentablemente estamos viviendo un proceso pandémico en el cual nos tuvimos que separar para poder volver a unirnos. Y como dice Carlos Vives, eventualmente cuando nos volvamos a encontrar ya no habrá tiempo para tristes despedidas, solo habrá tiempo para gozar de las vidas y vivir cada momento y cada instante y cada segundo como tal. Ahora, veamos algo interesante. Ya vimos en ese sentido una pandemia de por medio, ya vimos el pasado educativo. ¿Les parece si vemos un poco el presente educativo, lo que se está viendo? Bien, esto si bien es cierto a todos nos tomó por sorpresa, pero inmediatamente la capacidad de respuesta del ser humano, el instinto de la supervivencia humana nos hizo que generásemos soluciones rápidamente, que se generasen soluciones, plataformas, tal vez no son las más óptimas, tal vez no fueron las más óptimas, porque ojo, el análisis retrospectivo es el más sencillo en ese sentido de la palabra. Pero cuando miramos hacia atrás y cuando regresamos al tiempo, la pregunta es, ¿qué decisión hubiésemos tomado en ese momento? ¿Qué hubiésemos hecho en ese momento? Nosotros en la Fundación Ayudinga ya veníamos analizando el comportamiento epidemiológico del COVID-19 y habíamos diseñado un plan que se llama PCVID19, hashtag la educación no para, que consistía pues en todo lo que se vio de dar las clases en vivo y por televisión nacional y por todos los medios para llegarle a la mayor cantidad de estudiantes, porque al final la educación se traduce en esperanza, al final la educación se traduce en vida, al final la educación se traduce en esos grandes momentos que nos hacen ser, porque la educación es mucho más que estudiar, se trata de sentir, ser, crear, conocer y hacer. Ese es el verdadero significado de la educación. Y este es el presente educativo. Y esto se volvió en nuestra nueva, ya ven por qué está entre paréntesis, normalidad, o como yo le diría, nuestra nueva anormalidad. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Las relaciones interpersonales se vieron limitadas a videollamadas como la que estamos teniendo en este momento, a transmisiones en vivo en las que silenciamos, apagamos, iniciamos el video, apagamos el video, invitamos a otras personas. Pero esta se extrapoló al sistema educativo, lamentablemente. Y digo que lamentablemente, pero bueno, eso era lo que se podía hacer en el momento y eso era lo que la situación y los momentos nos permitían generar en ese determinado instante, gracias a plataformas como Microsoft Teams, gracias a plataformas como YouTube, gracias a plataformas como Google Classroom. Y si me pusiese a decir la lista, pues no acabó nunca, como quien dice. Entonces, eso se traslapó a las interacciones que existen y los procesos interactivos que existían entre estudiantes y docentes. Y esto es una gran realidad, porque no solamente tenemos que ver el sistema educativo como una mesa de dos patas. Imagínense que la mesa en la que yo estoy, en la que yo tengo esta tablet en estos momentos tuviese solamente dos patas. ¿No creen que se caería? ¿No creen que pudiese causar cierto problema, cierto nivel de desestabilización desde el punto de vista de las leyes de Newton, que hubiese algún tipo de aceleración, que no se estuviese moviendo a velocidad constante o algo por el estilo? Pues la realidad es que hay muchos otros actores que forman parte del sistema educativo, el gobierno, la sociedad civil, los padres de familia, que los padres de familia son el actor clave y fundamental de todos estos procesos, y el entorno. Analicémoslo y veamos como el ambiente. Y el ambiente que se está viviendo y que se vivió pues, en el 2020 y se ha vivido en gran parte del 2021 es una realidad. Tenemos personas que han tenido que decidir entre comer o comprar tarjetas de teléfono para poder conectarse y comunicarse para recibir clases virtuales. Eso es una realidad innegable que no podemos negar en ningún momento de la palabra. No podemos decir y no podemos tapar el sol con un dedo porque hay gente que ha tenido que decir o como o estudio. Y esto es una realidad. Y desde la posición de privilegio en la que nos encontramos muchos, en la que podemos estar viendo esta conferencia en este determinado momento, es buscar y ver cómo podemos ayudar y apoyar a esas personas. Porque aquí es donde viene la otra parte que es mucho más interesante aún, que es el tema del acceso al Internet y a la tecnología. ¿Por qué? Porque el Internet es un derecho humano fundamental. Y es un derecho humano, algunos lo llaman un derecho humano de cuarta generación, pero para mí yo diría que va mucho más allá, porque la educación, si bien es cierto, migró hacia el mundo de la virtualidad y migró de forma contingente. Ya veremos cuáles son las propuestas más adelantico en la presentación, se los prometo, vamos por la mitad. ¿Cuáles son las propuestas para regresar y ver cómo volvernos a encontrar, como dice Carlos Vives? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que nos plantean las Naciones Unidas, el ODS 4, bajo la Agenda 2030, del tema de asegurar una educación de calidad. Pero yo no lo dejaría hasta educación de calidad, yo lo dejaría hasta una educación de calidad libre, gratuita, inclusiva y humana para todas las personas, para todos los habitantes de Panamá y América Latina y del mundo en general, porque los niños, niñas y adolescentes no tienen la culpa de la realidad de lo que está pasando en este determinado momento. Es más, nadie tiene la culpa.
porque incluso estudios y estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud y por grandes revistas científicas como The Lancet, New England Journal of Medicine, todavía no sabemos la realidad de dónde surgió este virus. Hay hipótesis, pero no se han convertido en teorías. No hay nada contundente que podamos decir que este virus se originó por algo y que esto surgió de X, Y, Z, W lugar y por X, Y, Z, W interacción. Todo al final son hipótesis y pasarán muchos años en los que esas hipótesis algún día se puedan convertir en teorías. Y esperemos estar vivos y tener la tecnología y que los sistemas avancen y que las sociedades avancen para poder encontrar la respuesta a esta gran interrogante. Pero ahora, si tenemos la educación que se está dando de forma virtual, el Internet es un derecho humano. El Internet es un derecho humano que debe ser proveído y la tecnología, porque no es solamente Internet, no es solamente dar conectividad a las personas, es enseñarles a utilizarlos, es lo que se conoce como la famosa alfabetización digital en ese sentido. El gran reto del siglo XXI es alfabetizar digitalmente a las personas, para que todas las personas se integren a un ecosistema digital, para que se puedan integrar a un mundo en el que las posibilidades son infinitas en el mundo del Internet. ¿Y qué pasa? Ahí es donde viene el gran rol y papel del Estado panameño y de todos los estados de América Latina, porque créanme que esto se replica, este problema en gran parte del continente. No creamos que somos los únicos, a veces pensamos, pero la realidad es que esto es una realidad fehaciente que se vive y se vive fuertemente en grandes partes de la región en general. Entonces, algo que les quiero comentar es que según la definición de las Naciones Unidas, la educación es un derecho humano habilitante. ¿Por qué quiere decir que es un derecho humano habilitante? Porque le permite al ser humano poder ejercer otros derechos, como por ejemplo el derecho, el derecho al trabajo, formándose para poder crecer laboralmente y para poder ser una mejor persona. Y así pudiésemos ir, como quien dice, agregando y anexando muchos otros derechos. Pero la educación al final es un derecho que nos habilita a nosotros como seres humanos para poder acceder a otros derechos humanos. Y esta es la parte más importante de todo esto, porque la tecnología juega un rol fundamental. La tecnología no es el sustituto en ningún sentido de la palabra, es el complemento. Es el complemento para todos los sistemas que se están generando, para todas las discusiones que se están dando. Y si nos vamos a esa parte en general, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la ONU mejor dicho, declaró el acceso a Internet y la tecnología como un derecho básico para todos los seres humanos. Y esto es algo increíble, es la primera vez que se da esto. Y esto estamos hablando del año 2006. 2006 que se presentó esto. Ahora, vamos a ver entonces un poquito cómo es ese docente y cómo es ese estudiante del siglo XXI. ¿Cómo es el estudiante del siglo XXI? Yo les quiero hacer una etimología que puede sonar un poco gracioso si lo vemos desde esa perspectiva, pero nos llama a la reflexión, como quien dice. Etimológicamente, si nosotros dividimos la palabra estudiante, es el que estudia antes de una clase. Se puede dividir en dos acciones, estudiar y hacerlo antes de una clase, formarnos antes de una clase. ¿Por qué les digo esto? Porque el estudiante del siglo XXI es una persona que ya no se trata de memorizar cosas, ya no se trata de simplemente recibir conocimiento y almacenarlo en nuestro cerebro, en el disco duro humano llamado cerebro. Se trata de qué hacemos con ese conocimiento, cómo lo podemos poner al servicio de los demás. Como sabiamente se dijo un momento la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar todos estos conocimientos y llevarlos a la práctica? ¿Cómo podemos tomar todos estos conocimientos, contextualizarlos a las realidades de nuestras comunidades y ver de qué manera nosotros podemos atacar directamente y solucionar los problemas de nuestras comunidades? Entonces, el estudiante es una persona que tiene que desarrollar pensamiento crítico. Porque hoy en día las noticias falsas vuelan por todas las redes sociales, vuelan por todas las plataformas digitales. La pregunta es cómo nosotros estamos llegando, cómo nosotros estamos formando a los estudiantes del siglo XXI para que ellos puedan entender qué es bueno, qué es malo y qué es feo. Y ahí es donde entra la labor del docente del siglo XXI, que es un nuevo cambio de paradigma en todos los sentidos de la palabra. Estamos hablando de que se busca redignificar la profesión docente, porque ya no se trata solamente de una persona que le transfiere conocimientos que esta persona adquiere a un estudiante, sino se trata de un gestor de aprendizaje. Se trata de la primera persona, el primer desarrollador del pensamiento crítico en el valor más preciado que tiene una nación, que es su juventud. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo podemos formar ese pensamiento crítico, cómo podemos desarrollar esas ideas, cómo podemos desarrollar todos estos conceptos y cómo podemos redignificar la profesión docente para que sea una profesión docente en la que abracemos la tecnología,
Pero sepamos y entendamos que la tecnología nunca va a reemplazar al docente y nunca va a reemplazar la interacción que existe entre el estudiante y el docente y entre la comunidad educativa en general. Va a ser un facilitador, va a ser un catalizador, como se diría desde el punto de vista químico en general. Pero no vamos más allá. Vamos ahora sí a hablar al futuro, porque ya sabemos, ya hemos visto mucho presente, ya hemos visto mucho pasado, ya hemos visto muchos modelos desde el punto de vista académico, muchas cosas, matemáticos. ¿Cómo es ese futuro educativo? Existen tres posibles modelos educativos para un mundo post-COVID-19 y eso es una parte bastante interesante, son realidades que nosotros tenemos que ver. El que estamos ejecutando en este preciso momento, que es un modelo a distancia, un modelo virtual, y no solamente virtual, porque también estamos hablando del uso de los medios tradicionales, de la televisión, la radio, la prensa escrita, para poder llegarle a las comunidades de mayor difícil acceso. Ese es el modelo que se está utilizando en estos momentos en la pandemia. Y es un modelo que no es sostenible y no es escalable en función del tiempo. Porque agota, sinceramente, se los digo como estudiante, es un modelo que agota. Cansa estar parado frente a una computadora, cansa estar siempre, como quien dice, sentado frente a una computadora todo el día, cansa pues tener que ver una televisión todo el día para el hecho de aprender, para el hecho de entender y para el hecho de ver. Y eso yo creo que es una realidad innegable y es algo que tenemos que abrazar. Tenemos que abrazar el cambio y la diversidad y entender que no todos estamos en el mismo barco en esta pandemia. También tenemos el modelo híbrido y el modelo semipresencial y el modelo presencial, que es el modelo que se venían dando. Los dos modelos que vienen, como quien dice, a hacer la innovación en este sentido es el modelo híbrido. Es un modelo en el que estamos hablando, en el que el estudiante utiliza las plataformas digitales, que el docente utiliza fuertemente las plataformas digitales para aprender, para darle más acceso al conocimiento a los estudiantes, para curar contenidos como docente y dárselo a los estudiantes y decir, hey, mira, yo creo que esto se puede servir y generar esa mayéutica, porque una de las grandes cosas que hizo, una de las cosas que hizo grande a filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón, es el tema de la mayéutica socrática, siempre preguntarse el verdadero porqué de las cosas. Entonces, a través de que el estudiante estudie antes y se forme antes de una clase, conociendo los temas, conociendo el concepto y conociendo las realidades, como el Estado proveyéndole obviamente el acceso al Internet y proveyendo el acceso a la tecnología para que éste pueda ejercer el derecho humano habilitante, que es el tema de la educación, y obviamente pues tener el tema del Internet y el acceso a la tecnología como una parte fundamental y esencial de todo este proceso. Ahí es donde viene la parte interesante, que es un modelo híbrido, que es un modelo en que se da un intercambio de ideas. Se da lo que se conoce como el disputatio, el intercambio de ideas. Se da la creación y la generación de una inteligencia colectiva, donde el docente sabe algo, el estudiante también sabe algo, y sabe un poquito, otro sabe un poquito, y entre eso poquito y poquito vamos, en la sumatoria individual de todos ellos, vamos creando un muchito. Vamos creando un gran conocimiento, una inteligencia colectiva, algo que le sea pertinente verdaderamente, fuertemente al estudiante en ese sentido. Y el modelo semipresencial, pues, abarca características del modelo híbrido, pero vamos a verlo en ese sentido. Vamos a ver cómo sería un modelo semipresencial. En un modelo semipresencial se usa mucho lo que son los Massive Online Open Courses, que son básicamente contenido que se encuentra disponible de forma digital y de forma gratuita y libre en Internet. Porque si hay algo que nosotros creemos en la Fundación Ayudín es el acceso libre y gratuito al conocimiento para la humanidad. Porque esto es for all mankind, para toda la humanidad. Una gran serie que les recomiendo a todo el mundo que la vean de verdad. Ahora, vamos a poner un ejemplo, un tema de ejemplo, la suma de monomios. Vamos a verlo desde el punto de vista matemático. Comenzamos con los principios, con un video de la teoría. Después nos vamos con un video de ejemplos prácticos, porque la teoría tiene que ir acompañada de la práctica para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Después leemos una teoría en texto adicional sobre el tema para reforzar ciertos conceptos y entender el porqué de las cosas. Y no repetir los errores del pasado, queda mecanizar el aprendizaje y mecanizar el conocimiento como tal. Después vamos con problemas de ejemplo adicionales, esos problemas retos, esos últimos problemas que nosotros usualmente vemos en las aulas de clases, en los exámenes parciales, en todas esas cosas. Después hacemos una práctica contextualizada sobre el tema, una práctica que nos permita entender y comprender conceptos que van mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en un famoso libro de álgebra de Baldor, uno de los mejores libros de álgebra alguna vez diseñados por el ser humano, Aurelio Baldor, un gran matemático cubano. ¿Quién lo diseñó? Y eso es una realidad sumamente interesante, porque si nos ponemos a ver cómo contextualizamos el álgebra,
Porque siempre va a estar la pregunta siempre va a estar el famoso chiste y meme de internet, otro día más sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto, otro día más sin usar 2x más y. ¿Y quién quita? Porque es una realidad y es un hecho que tenemos que abrazar como humanidad, que las matemáticas, el área de la STEM, el área de la formación del pensamiento lógico matemático, es lo que nos permite precisamente comunicarnos y poder ver esto en este preciso momento, poder compartir esos aprendizajes. Y por último, viene la parte de la evaluación del tema. Pero esta evaluación puede ser ¿cómo? Puede ser a través de una plataforma digital o puede ser a través de un modelo presencial donde el estudiante vaya y acceda. Esto es lo que vendría a ser un modelo semipresencial. Pero para eso tenemos que desarrollar una estrategia educativa que esté basada en datos y en evidencia, porque las decisiones en materia educativa tienen que siempre estar basadas en datos y en evidencia. No podemos tomar decisiones basadas en datos empíricos, no podemos tomar decisiones basadas en datos anecdóticos, porque eso es una realidad. Porque esto nos permite maximizar dos parámetros importantes que les voy a comentar. El primero es que la retención del estudiante en todo el ciclo de aprendizaje, todo este círculo que ustedes están viendo justo al lado mío, cómo nosotros hacemos que el estudiante no deserte en ningún momento, porque también tenemos que evaluar, en el caso de que se utilicen plataformas digitales para eso, en qué momento del eslabón, en qué momento del círculo virtuoso del aprendizaje que estamos viendo ahorita, el estudiante deserta un curso online, un Massive Online Open Courses, o deserta un sistema educativo, porque ahí es donde se pueden hacer las intervenciones tempranas, teniendo acceso a los datos y teniendo acceso a la evidencia en ese sentido. Pero, ¿qué tal si qué pasa si el modelo es 100% un modelo de educación virtual como tal? En un modelo de educación virtual como tal, aquí lo pueden ver desglosado, es básicamente lo que hacemos en la Fundación Ayudinga. Pues tenemos el caso de los videos educativos, tenemos el caso del material escrito, videos educativos que tienen una duración estimada de 4 a 10 minutos en ese sentido. Tenemos caso de material escrito que está disponible de forma gratuita y libre para el estudiante. Eso es una parte sumamente importante. Se aplican quizzes luego de cada tema o módulo para poder medir si el estudiante verdaderamente está aprendiendo, pero todo esto basado en unos objetivos iniciales de aprendizaje que le permitan al estudiante poder ver y conocer mejor qué es lo que está viendo y qué es lo que está siendo evaluado. Después de eso se aplican exámenes. Que el estudiante pueda hacer. De forma libre y gratuita. Y por último, si el estudiante cumple con todos estos requisitos en ese sentido, pues se le otorga una certificación a través de la plataforma educativa en esa parte. Entonces, ahora, ya vimos los diferentes modelos. Yo les quiero hacer la pregunta. Y les vieron que agregué una tercera columna a lo que habíamos visto anteriormente. El aula de clases del siglo XIX, el aula de clases, ahora sí, del año 2019. ¿Cómo va a ser esa aula de clases del 2021? Porque lo que se busca es alcanzar una educación de calidad libre, gratuita, inclusiva y humana. La reflexión que yo les quiero dejar a partir de todo esto es la siguiente. Sí, vamos a regresar a clases. Vamos a regresar a clases cuando nos volvamos a encontrar, cuando Dios quiera y pues la población en general esté vacunada y pues cuando la situación epidemiológica así lo permita. Vamos a regresar a clases. Pero con todos estos aprendizajes, con todo lo que nosotros hemos pasado, ¿vamos a regresar a clases igual como nos fuimos en el año 2019? Vamos a regresar a clases igual con el mismo modelo que ya nos dimos cuenta que se está agotando, que es un modelo que está bastante inestable en ese sentido, porque si es así, si regresamos igual a como nos fuimos, no aprendimos nada de una pandemia. No aprendimos nada de la pandemia del COVID-19. Y esa es la triste realidad. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos todos como ciudadanos, porque este es un proceso en el que nadie tiene la última palabra, ni mi persona, ni las fundaciones, ni el gobierno, ni los estudiantes, ni los docentes, ni los padres de familia, ni la sociedad civil. Este es un proceso constructivista en el que todos tenemos que ver cuál es el país que queremos, cuál es el país que soñamos, cuál es el modelo social, político, económico, cultural y educativo. Que la sumatoria de todo eso va a derivar el modelo educativo que nosotros vamos a tener para el siglo XXI y que sea en un proceso de constante actualización. Porque la educación es un proceso dinámico, es un proceso altamente cambiante y la educación no puede parar en ningún momento y en ningún instante.